Qué bendición tenemos hoy de parte del Señor para meditar en su palabra. Dos cositas antes del mensaje. La primera, considero importante, necesario decirles algo de manera cuidadosa a ustedes. Esta semana, hablando con el pastor, le hice un comentario. Yo siempre estoy preguntando cómo está él, cómo está la iglesia. Y la verdad es que por alguna cercanía de años de andar como amigos, como hermanos, y que de verdad de experimentar un aprecio mutuo y siempre con miras a buscar cómo hacer mejor las cosas. Siempre me cuenta cómo van ustedes, cómo va la iglesia. Así yo no estoy con frecuencia por aquí. Entonces, yo pensando en las dos reuniones, yo le decía a él, hermano, le dije algo. El lugar que Dios les ha dado es un lugar muy bueno, espacioso, amplio, siempre mejor, que ustedes han participado apoyando esto. Y yo dije, y si la asistencia en cada reunión no es plena, ¿qué tal hacer un solo culto con todos? Yo me quedé pensando en eso, y él me hizo un comentario de algunos que les gusta madrugar, porque les queda más tiempo después. Yo conozco eso. Otros que les gusta de pronto venir hasta más tarde y vienen luego al siguiente. Pero me quedé pensando. Yo le dije a él, todo por el bien suyo, para evitar el desgaste. El desgaste. El pastor Elpidio no es un jovencito. ¿Ustedes no recuerdan? Prueba de ello es que tiene una cabeza muy iluminada. Por eso no se dice aleluya. Entonces, ustedes saben que él está ahí de milagro, que su corazón está funcionando, gloria a Dios, pero uno no puede abusar. Ustedes tienen un pastor que yo no sé si lo han sabido apreciar. Yo tengo dudas, porque uno se va acostumbrando. Yo defino al pastor Elpidio como un pastor que es una madre. Un pastor como él no lo van a encontrar. Y estoy diciendo esto hoy que es el tiempo oportuno y en vida, para no decirlo el día del funeral si se muere primero. Porque a veces acostumbramos decir un montón de cosas en el día del funeral, cosas bonitas que no dijimos cuando era importante. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, piensen. Yo le dije eso a él. Él me consulta, él me pregunta, yo en lo que está a mi alcance, yo le asesoro. Y pues sencillamente dejo eso en el corazón de ustedes para que piensen junto con el pastor. Él no sabe que yo voy a decir esto acá. No sabe que lo dije a él. Y esto que estoy diciendo, eso no es tan fácil para él decirlo. Entonces, piensen. Posiblemente, como yo hice una vez cuando pastoreaba una iglesia, negociamos, los dos grupos negociamos la hora. Entonces, yo me acuerdo que teníamos un culto, el primer culto a las 8:30 y el siguiente a las 10:30. Entonces, vamos a negociar eso. Y el primero dijo, listo, nos vamos a las 9:30. Y los de 10:30 dijeron, listo.
Eso es negociar eso. Les repito, evitan el desgaste de todos, especialmente del pastor, si quieren que les dure mucho más. Otra característica de él y de la iglesia es que son muy solos. Él no tiene liderazgo que normalmente tiene una iglesia. Por eso, pues, gracias a Dios por los que puedan responder a un llamado para ser músicos. Y gente es lo que él necesita. Ahora, hay otra alternativa. Si usted no quisiera negociar ese horario de 8 de la mañana, pues trabaje y traiga más gente para que se llene esto a las 8 y otra vez al siguiente culto. Eso no es difícil. Y si usted se esfuerza y trabaja, hay tiempo y hay gente para que el Señor siga obrando. Yo digo pues eso. Lo otro es, antes del sermón, yo quiero leerles algo que encontré que llama de cómo escuchar un sermón. Cómo escuchar un sermón. Para que le ayude un poquito, cada vez que usted se sienta a escuchar la palabra, sepa cómo escuchar. Estos fueron unos consejos de un hombre de Dios llamado Thomas Watson, y que vivió hace muchos años atrás. Como para que tengan una idea del viejito del cual les hablo, él nació en 1620 y se murió en 1686. No vivió mucho, ¿cierto? ¿Cuántos años? 66 años. Yo tengo más. Pero el hombre dejó un testimonio para la iglesia, un hombre de mucha sana doctrina, que de esa gente necesitamos todos. Y él dijo así: primer consejo, prepara tu corazón para escuchar la palabra, bañando tu alma en oración. Usted y yo oramos antes de comer, pues sospecho que todos oramos antes de comer, sospecho. Otros hacen la oración del perezoso: Señor, tú me lo das y yo me lo como. Entonces, oren por el mensaje de la palabra. Porque es tan fácil uno criticar el mensaje. No me gustó el mensaje, no me gustó el predicador. Yo le digo a esa persona: ¿oraste por el predicador? ¿Oraste por el mensaje? Yo no oré, yo le daba. Quédese callado. Cállese. Que a veces el que menos hace es el que más habla. Ese es el asunto. Es como esos personajes en la casa que el día que la comida está buena no le dicen nada a la señora y a la mamá. Y el día que encuentran un pero le echan ahí un viajado. Segundo, vean la palabra con un apetito santo y un corazón enseñable y tierno. Apetito santo. Ganas. Qué bueno cuando uno se sienta a comer con ganas. Un apetito para escuchar la palabra y un corazón enseñable, tierno. Siéntese a aprender, a ser enseñado. Otro consejo: permanece atento a la palabra de Dios predicada. Escuche. Yo normalmente hago dobles cosas aparte de escuchar. Estoy tomando nota de lo que escucho, de lo más destacable, y en segundo lugar, estoy armando mi propio bosquejo. Estoy buscando otras citas como para complementar lo que estoy escuchando, y resulta que en ocasiones estoy con dos bosquejos, y al final pues le doy gracias a la persona por la palabra que nos enseñó. Otro consejo: recibe con mansedumbre la palabra predicada. Hay gente que cuando se predica la palabra están ahí sentados, como dicen por ahí, refunfuñando. Ya.
o metiendo el codo a la otra persona. Esas actitudes no son buenas. Y así. Entonces, mucha atención a eso. Reciba conocedor de la palabra predicada. Otra, mezcla la palabra predicada con fe. Hay veces donde uno escucha algo que es muy exigente y le puede decir, Señor, dame fe para cumplir esa palabra. Otro, esfuérzate por guardar lo que ha sido predicado y ora cerca la palabra de Dios que ha sido proclamada. Señor, ayúdame para guardar la palabra que he escuchado. Y pido que la palabra proclamada sea escuchada y bendecida en la vida de otros. Otro, pon la palabra en práctica, sea hacedor de ella. No pueda decir, bueno, esa palabra que escuché tal día me ayudó tanto, yo de inmediato puse en práctica y esto me sirvió. Dos más, suplica al Espíritu Santo que acompañe la palabra predicada con su bendición. Pedirle al Señor que por su Espíritu haya bendición. Y dice, la última, familiarízate con la palabra, estúdiala, compártela con otros. Esto lo guardo como un documento muy bonito y muy importante. Y en el mes que estamos, el mes de la Biblia, pues nuestro mensaje de hoy titula la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Así se llama nuestro mensaje hoy. La importancia de la Biblia en la vida del creyente. Vamos a leer en el Salmo 19. Salmo 19 dice así la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón por el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ella queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Señor, en esta mañana pedimos que por el Espíritu Santo tu palabra sea bendecida y de una vez puesta en nuestro corazón como tú lo deseas. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Amén. ¿Ustedes me han escuchado alguna vez que
seguramente que yo les haya dicho que yo entregué mi vida a Cristo muy joven, por ahí casi a los 15 años. A esa edad yo estaba bastante perdido, tenía como 3 añitos fuera de la casa. No era un niño en la calle, pero bastante rebelde en esa época. Bien, pero me convertí al Señor, entregué mi vida a Cristo. Y yo no sé si como a los 2 años, no sé cuánto llevaba, pues había ido a un culto en la noche a una finca de alguien conocido, y los hermanos llegaron a esa reunión, y como yo era parte de los que ayudaban a organizar, pues uno empacaba las cosas en ciertas bolsas para llevar, porque esa noche había algo de comer, y bueno, entonces algunos trataditos bíblicos, libritos que compartir. Lo cierto es que yo puse la Biblia hacia un lado sobre una banquita de madera, esas que dejan así como al descubierto para que la gente se siente. Y él vi un montón de cosas, y seguramente en la afán de salir se me quedó la Biblia y no me acordé inmediatamente, sino que me acordé fue en la casa. Era una distancia como de casi una hora. Me sentía muy mal. La Biblia yo la tenía dentro de un estuche de material de cuero, y para mí no era problema volver una hora para ir y luego regresar. Eran más o menos las 10 de la noche cuando yo eché de ver. Si yo me iba por ella, iban a ser las 11, y si regresaba iba a llegar otra vez a las 12. Pero ese no era el inconveniente. El inconveniente es que en esa finca, ya después de cierto horario de terminar la actividad, soltaban los perros muy bravos, entonces yo no iba a llegar. En riesgo, no iba a llegar tampoco. Ya nos habían advertido. Entonces, pero yo sabía que al otro día, a las 6 de la mañana, ya los perros estaban bajo control y yo no podía ir. Yo me acosté muy pensativo, eran casi las 11, y sentía un vacío enorme. No puede ser lo que me haya ocurrido con la Biblia. Era como si hubiera tenido una pérdida enorme. Era una cosa enorme. Yo no sé cuántos han experimentado algo así como la pérdida de su Biblia. Yo sé que es fácil perder la calma y hacer lo que sea si se pierde el celular. Yo conozco gente que cuando empezó eso, bueno, ¿qué se hizo? Y cuando le traen el celular, yo no he visto que la gente reaccione tan espontánea por algo como por un celular. Yo me sentía así, y siento que no, y me di cuenta que no había dormido bien, y no veía la hora de las 6 de la mañana. Porque yo acostumbraba, así fuera la hora que fuera cansado, como leer tan siquiera 2 o 3 versículos para dormir. Era como un aliento, pues si venía de un camino perdido, de joven, extraviado, pues nada mejor que leer algo de la palabra. Yo maduré, y yo sabía que a las 6 en punto guardaban los perros, y yo esperé. Yo llegué como faltando 15 para las 6 y los perros estaban solitos. Yo estaba afuera. Yo esperaba que lo guardaran. Una vez lo guardaron, yo entré. La persona me dijo, ¿y qué pasó? Y no, es que anoche se me quedó algo muy importante. Y me fui exactamente donde estaba, y ahí estaba la Biblia. Afortunadamente no había llovido. Y claro, hubiera llovido, pues no le había pasado porque estaba dentro del repito del estuche del cuerpo. Este es algo que leímos hoy. Es de los mejores, de los más bonitos que hacen referencia a la palabra. Y aunque lo leímos todo, nos vamos a ocupar especialmente de 3 versículos: el 7, el 8 y el 9. Y antes de mirarlos en su debida forma, la Biblia para
Para nadie de los que han entregado su vida a Cristo hay dudas de que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. A través de ella, uno puede escuchar la voz de Dios. Así que mucho se pierde usted cuando no la lee. Cuando la lee, hay la oportunidad de escuchar ahí la voz de Dios. Hay la oportunidad. No la vean y se pierde esa oportunidad. Esa voz que le habla a toda persona, que la lee con reverencia. Y los expertos, los que enseñan cómo estudiar la Biblia en un seminario, cuando preparan a los estudiantes que van allá a estudiar para cómo se debe estudiar y enseñar la Biblia, los expertos recomiendan que cuando se acerque a la Biblia, como leíamos hace un momento, acérquese con oración o acérquese de manera reverente, acérquese con humildad, no se acerque de manera impaciente, no llegue afanado, no sea así, porque Dios no tiene afán. Y en ese momento, por eso es bueno no estar apresurado y levantarse con el tiempo, con la calma necesaria para eso. Grato es a levantarse, pasar un tiempo hablando con Dios en oración, después ir a la palabra y ya después métase en el mundo de sus tareas. Esa es la situación. Entonces, es muy efectivo y, como dicen algunos, es una recarga. Es una recarga. Para quienes no tenemos dificultad en madrugar, digo eso porque hay mucha gente que tiene problemas para madrugar. No es problema, ya 3 de la mañana uno ya no tiene sueño. Ese es mi caso. Entonces yo me voy a poner ahí a dar vueltas en la cama. Entonces yo sé qué hacer de inmediato. Y por eso, pues, si tengo una rutina de hacer deporte, antesito a las 5 yo estoy entrando a una pista atlética. Y estoy súper recargado porque yo voy pensando en su palabra, oré por aquellas cosas que debería orar, oré por el país, oré por este gobierno, así no me gusta un pito, pero la Biblia dice que hay que orar por él, listo. Y orar por la gente que no me agrada orar, es que uno no debe orar por la gente que a uno le agrada, uno debe orar por el mandato del Señor. El Señor dijo, hoy hay que orar. Esa es la cosa, es que no se trata de si a uno le gusta o no, se trata de obedecer. Se trata de obedecer. Es como esto de amar padre y madre. Uno quisiera pues amar al papá si fue bien bueno. Pero la Biblia no dice, ámelo, hombre, lo si es bueno, hombre. Salió una lata de papá, ¿qué va a hacer? Por él. Y así en ese caso, si tuvo el papá que no debe haber tenido, pues ojalá que su mamá le pida perdón por el elegido de ese sinvergüenza. Y así en ese caso. Entonces, o viceversa. Y así en ese asunto. Si tiene la mamá que no es, pues ojalá su papá le pida perdón por haber elegido esa mamá que tiene. Y así en ese caso. Todos también no hace todo lo contrario. Hay hijos que le dicen a papá, gracias por elegir la mamá que me diste. Nos fue bien, que fue bien a vos y me fue bien a mí. Bueno, entonces eso es de orar por un montón de gente. Y por eso, en la Biblia, en ella podemos ver el carácter de Dios. Casi uno encuentra un sinnúmero de personas, casi siempre, están hablando mal de Dios. Uno dice, pero ¿cómo hablan mal de Dios? Uno dice, pues es entendible. No han leído la Biblia. ¿No han leído la Biblia? Lea la Biblia y verá que
Cambia la perspectiva de Dios. Y no quiere saber cómo es Dios, vaya a la palabra. Quiere saber cómo es la humanidad y cómo se comporta la gente y por qué se comporta, vaya a la palabra. Yo les enseño a la gente el día, cuando quieras tener claridad de quién es Dios, lee los Salmos. Ese es el mejor libro para tener una buena idea de Dios. Lee los Salmos. Y que esta humanidad es muy compleja, que no la entiende nadie. Yo le digo, lea Proverbios. Lea Proverbios. Entonces, esa es una riqueza que tenemos permanente. Así que, como toda máquina, un electrodoméstico, al comprarlo trae su manual de cómo se debe usar. La Biblia es el manual para el ser humano, para saber cómo vivir la vida, para saber cómo portarse, cómo hacer las cosas. Entonces, vale la pena pues, y cuando el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su segunda carta, verso 21, dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y este capítulo que hemos leído, se puede volver a leerlo. Y antes de meternos bien en lleno en esos versículos que le dije, quiero guiarle a través de los propósitos que la Biblia tiene para con el creyente. Ojo, para el creyente, no para toda persona, no para cualquier persona. Escuchen bien eso. La palabra de Dios, la ley de Dios, representada en los 10 mandamientos, no fue dada para todos los pueblos de la época. Habían pueblos, llamaban pueblos paganos, que adoraban muchos dioses. Pero esa ley de Dios expresada en el Antiguo Testamento fue para su pueblo. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Mire, al inconverso no le importa la palabra, no le importa la Biblia. Y es claro, no es para él, porque vive sin Dios y sin ley. Pero ya cuando se trata de un creyente, ahí tienen la palabra. Esta es la palabra para el pueblo de Dios. Entonces, un propósito de la palabra es capacitarnos para el servicio. La palabra del Señor nos capacita, nos da instrucciones, nos da enseñanza. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué beneficio es esto? Capacitado. Pablo le dice al hijo Timoteo, le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Yo no sé si usted regular o frecuentemente le da gracias a Dios por la gente que le habló de la Biblia, que le habló de la palabra. Yo le recomiendo que lo haga. Yo recuerdo la primera vez que alguien me habló. Ese alguien sabía que yo era rebelde, que no soportaba mucho discurso. Y un Nuevo Testamento azulito que ustedes deben haber conocido mucho por ahí. Él se acercó a mí
y me dice, ya Pedro, léanlo, medítelo y obedézcalo. Y hasta mañana. Eso fue todo lo que dijo. Esas palabras, y no las olviden. Cortica. Y eso se quedó en mí. Yo lo leía todos los días. Y como unos 5 meses después, me decidí por el Señor. Un segundo propósito de la palabra es orientarnos sobre nuestro origen y propósito. Cuando uno lee la Biblia y uno conoce de dónde viene y a dónde va, a uno no le importa de nada de eso que dicen por ahí que usted desciende de un mono o un mico, y que toda esa basura del origen de las especies del señor Charles Darwin, eso a usted no le incumbe. Dios, dice la palabra, nos escogió en Él antes de la creación del mundo. El católico dice, yo no puedo olvidar lo que nos enseñaron nuestros padres. Nuestra primera religión, eso de ustedes es muy reciente, eso no se había escuchado, no es cierto, no es verdad. Por favor, busquen la fecha, a ver cuándo fue eso. Efesios 1, 4, 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Si tiene la fecha de cuando el mundo fue creado, entonces antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos escogió para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, primero para capacitarnos, segundo para decirnos de dónde venimos y a dónde vamos. Tercero es la guía para la vida diaria. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. ¿En qué momento una lámpara es apreciada? ¿En qué momento? En la oscuridad. Si usted no necesita ir al campo, si hay un apagón, no acostumbramos fosforitos por ahí, porque ya pues a eso no acostumbramos. Entonces, es más, los que no sabemos, incluyo yo, ¿dónde está activada la lámpara del celular? A ver, hombre, ¿dónde esto? ¿Dónde la localizo? Eso sí, cuando la localizo es tremenda lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Nada como una lámpara en la densa oscuridad. Lo mismo con la vida. A las épocas más oscuras de la vida, nada mejor que la palabra de Dios como la lámpara. Nada mejor. Otro propósito es que la palabra nutre. La palabra dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, le dice Pablo a Timoteo, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. ¿Han escuchado por ahí un refrán popular, medio ordinario, no es tan decente, pero dice que el cerdo es lo que come? ¿Han escuchado eso? Sí, hermanos, eso es real. Eso es real. Eso es real. Y cuando ciertas personas van al médico y el médico está preocupado por la salud, aparecen las preguntas. Hay preguntas como las dos que le voy a hacer. Una de ellas es, hábleme de su alimentación. ¿Usted qué desayuna? Ay, eso es desayuno calentado, chorizo, morcilla.
El médico ahí tratando de ser culto muy discreto, pero si tuviera esas cosas como yo, ya, ajá, sí, ya me... Bueno, ¿y qué almuerza? ¿Y qué almuerza? No, si hiciera oportunidad la bandeja paisa, pero con todos los hierros. O el sancocho, pero ojo con el hambre, estamos sin duda. Y resulta que hay otras cosas, y se vean, que no las interpretan o se hacen las que no las interpretan. Entonces simplemente cómase una harina al día, una harina. Y hay uno que interpreta así: una harina es una harina, una yuca, una papa, y así. Allá van varios, pero uno de cada uno. Entonces, uno es lo que come, uno es lo que come. Y por la noche, no, si quedó el almuerzo, yo repito, ¿así? Por razón. Dicen que el organismo tarda 72 horas para digerir un pedazo de carne. Imagínense. ¿Por qué algunas personas empiezan a sanarse de su cáncer cuando le dicen no alimente el cáncer, no le eche más chorizos, ni carne, ni nada que es la pureza ahí? Échele cositas como la ensaladita, la verdurita, póngalo allá para caramba hasta que lo mata. Eso no es cuento, ya eso está comprobado. Y en vez de bebidas azucaradas, métale agua a ese organismo, agua. ¿Es en ese caso? Uno es lo que come. El cerdo es lo que come. Yo he visto creyentes que se alimentan, o como Dios le dijo al profeta, come el libro. Come el libro. Cómelo. ¿Cuántas veces? Las veces que sea. Las veces que sea. Y ese tipo de cosas, y la gente las pasa por alto. Las pasa por alto. Ustedes se han dado cuenta, no sé si recuerdan, una época en que las personas gordas o gorditas, un hijo mío dice: papi, no diga gordo, diga llenito. Entonces, ustedes saben que esas personas obesas, grandotas, eso era sinónimo de buena salud. Pero como estaba, ¿y sinónimo de qué? De que tenía plata. ¿Ustedes se acuerdan? Exactamente. Entonces, si estaba sin panza, flaco, no, estaba enfermo y pobre. No, señor. No, señor. Vayan del médico. Vayan del médico. Y verán. Una vez, a alguien del médico, el médico de familia que llama, al ver mi edad, ya que por la edad, entonces él dijo: vaya a prevención, no sé qué. No sé, me acuerdo cómo se llama eso. Entonces, listo, yo fui allá y me senté. Y la profesional de salud, la enfermera, me dice: ¿usted a qué lo mandaron acá? Y yo: no, que viniera aquí a escuchar cosas de prevención. Venga, a ver, yo le digo si tal cosa, me examiné, vamos, está bien. Si quiere, quédese, pero se puede ir. Yo me quedé. Él empezó a preguntarle a la gente: cuénteme su desayuno, algo así. La ella que le decían: no, pues para mí la arepita, unos 3 buñuelitos. Y así en ese caso. A propósito de buñuelos, dijo ella. A propósito de buñuelos. ¿A cuánto le gustan los buñuelos? Sí, a casi todos. Entonces, les voy a dar una sugerencia.
allá donde los compraron, pídanle a la persona que los vendió, que los hacen ahí mismo, que le muestre el aceite donde los hace. Si es honesta, le va a mostrar el aceite. Si no, no se lo va a mostrar. La mayoría de las veces, esto es como un aceite de carro quemado. Y eso es así mismo. Algunos que no se alimentan de la palabra pasan por alto la palabra y se comen cualquier cuento, cualquier historia, cualquier enseñanza de cualquier payaso o charlatán por ahí. No hay derecho. Lo nutren. Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Pedro, el apóstol, en su primera carta, capítulo 2, verso 2, dice: deseen como niños recién nacidos. Escuchen esto bien, porque va a preguntar. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿Cómo es un niño recién nacido que todavía no ha abierto los ojos, desesperado por comer? ¿Lo han visto? Buscando. ¿Qué está buscando? Está buscando el biberón de la mamá. Y ese niño, ojo, todavía sin abrir los ojos, tiene los ojos cerrados, pero está buscando con un desespero hasta que la encuentra o se la metieron a la boca. ¿Cuál es la reacción de cuando se la pusieron en la boca? Y como que descansó, porque buscaba ansiosamente. ¿Quién le enseñó que debía de buscar el seno de la mamá ansiosamente? ¿Quién le enseñó? Hermano, nadie tiene que enseñarle a usted que busque con ansiedad la palabra, que la desee. Nadie. En el verso 7 del capítulo 19 que leímos, vamos a encontrar las funciones de la palabra. Lo primero que le digo eran los propósitos, ahora las funciones. La ley del Señor, en el versículo 7 hay dos funciones. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? ¿Cómo nos mantenemos a veces? Dañados. ¿Qué nos daña a nosotros? ¿Qué nos daña a nosotros? Vamos a hacer uso de nuestra imaginación. ¿Qué nos daña a nosotros? El odio. ¿Qué más? La indiferencia. ¿Qué más? La envidia. El orgullo. El rencor. La conchudez de los demás. Hay bastante, ¿verdad que no hay aquí? Resentimiento. ¿Qué tal un chisme? Son los mejores. Un chisme. Un comentario mal elaborado. Eso daña. Todos los días estamos expuestos a ser dañados. Por esa razón, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Una vez que usted fue dañado por un comentario, un chisme, la tendencia de uno es ir donde esa persona. Quizás sí hay que ir, pero no debe ser el primero. Y mucho menos ir en caliente, porque si va en caliente le mete un manazo. Sí, claro, pero ahí está. Sí. Entonces no en caliente. Váyase con
con ese dolor de corazón al Señor, ora, lee la palabra, y cuando transcurren unos minutos, siente que bajó la temperatura. Y eso ya le va indicando que está listo para abordar el asunto de otra manera. Porque si se va en caliente, olvídese. La ley del Señor es perfecta, que restaure el alma. Ahora, piense usted en qué cosa necesita ser restaurado hoy. Necesito ser restaurado. A ver, necesito fuerzas. Porque terrible, uno sin fuerzas no puede caminar. Tiene que pararse, apoyarse en la pared. Y si no se cae, y para no caerse, siéntese mejor. Y a veces algunos no alcanzan ni a sentarse, sino que se sentaron y mejor se acostaron. Terrible cuando uno no tiene fuerzas. Yo me he encontrado así muchas veces. Una de esas tantas, yo un día venía en un vuelo de uno de otros pueblos de Urabá a Medellín y nos advirtieron que había una tempestad muy fuerte, que iban a hacer un desvío por no sé dónde, pero una tempestad muy fuerte. Son aviones pequeños, 19 pasajeros, y ese avión se mojó por dentro de toda la tempestad, se volteaba, subía, bajaba. Mucha gente empezó a vomitar de lo mareada que estaba. Yo venía con un hermano ahí en Cristo, otro predicador, otro pastor, y sin exagerar, nos tomamos de la mano y entregamos nuestra vida al Señor y la familia al cuidado del Señor. Ya vimos que no había escapado. Hasta que al fin que salimos del pueblo. Cuando nos bajamos a la pista, que había que caminar para llegar a la salida, a la pista, no es como es ahora. Mis rodillas no respondían. Yo me bajé las pequeñas escalas de esa cosita del avión amarrado, sostenido, pero cuando me solté no podía dar un paso, estaba sin fuerzas. La sensación que me daba era de sentarme o tirarme al piso. Uno sin fuerzas es nada. Y la palabra dice: restaure el alma. Piense en qué cosa necesita ser restaurada. El mismo verso 7 dice: el testimonio del Señor es seguro, vara fija, hace sabio al sencillo. Eso sí, créalo. A veces uno deja de creerle al Señor por creer otras cosas que no debe creer por ahí. El versículo 8: los preceptos del Señor son rectos, no tienen falla, alumbran, alegran el corazón, alegran el corazón. La palabra del Señor tiene ese propósito, traer alegría. En el mismo verso 8, el mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Necesitamos ser alumbrados. Qué bien podemos ver cuando los lentes están limpios o no hay nada, pero a veces uno puede ver como si hay una nube en los ojos. Y fácilmente no, estoy limpiando los lentes. Hermanos, la palabra de Dios como mandamiento no solo es puro, alumbra los ojos en medio de un mundo de tanta oscuridad. En el versículo 9 encontramos otros dos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Lo que diga quien lo diga, eso es pasajero. Lo que el Señor dijo, permanece. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el versículo 9, el último dice: los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Todos justos. En
En el Señor no hay injusticia. Podemos confiar en Él. En los versículos 10 al 11, a manera de resumen, el salmista David hizo la máxima declaración de la palabra así: deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino o refinado, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran galardón, recompensa. Muy diferente la actitud del pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías, cuya conducta era despreciar la palabra, no escuchándola. Les leo algunos versículos. Jeremías 6:10. El Señor dijo así: sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. La palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Hay gente que no se deleita en la palabra, le aburre la Biblia. Estos días le dije a alguien: fulana, hay que orar. Y me contestó así: ¿qué cuento de oración? Estaba mal la persona. Y ayer le dije a alguien: tu problema es un problema con Dios. Y hay gente que ese resentimiento, porque no les ha ido bien, se enoja con Dios, como si Dios tuviera la culpa. Como si Dios tuviera la culpa. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Hay gente que ora: Señor, dame paciencia, pero que sea rapidito, pero que sea ya. Hay gente que ora así. Jeremías 6:17: puse centinela sobre ustedes que dijeran: escuchen el sonido de la trompeta, pero dijeron: no escucharon. Hay gente que se le ha plantado a Dios y lo ha desafiado, en cualquier lugar. Un ejemplo: nuestros legisladores. Se puede legislar de que es legal extraer un bebecito del vientre, porque tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Si es así, ¿por qué no lo pensaste antes? Y así, ¿por qué tiene que pagar el niño los platos rotos? Y entonces esas luminarias deliberan allá por 44 millones de pesos mensuales, libre de todo. Se le pararon, se le plantaron de frente a Dios, al dador de la vida. No es así. Este cuentecito de esta semana, que es ilegal que un niño conduzca menor de edad, pero que es legal que a cualquier edad diga que quiere cambiar de sexo. ¿Por qué? Esas mentes. La niña Sofía, que mataron. Hermano. Entonces la ministra dijo que hay que reducir la pena a los violadores. Ahí está la pelea. Hermanos, eso es. ¿Tú qué vas a decir por esto? Así también. Eso sí, muy bueno. Sigue pensándolo así y adelante. Muy bien. Entonces, 2 versículos más. En 17:23, ellos no escucharon ni inclinaron los oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. 44, 16 al 17 de Jeremías. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, dijo esta gente: no vamos a escuchar, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, no la Biblia, es lo que nosotros digamos. Pablo le dijo a Timoteo: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar más la sólida y sana enseñanza,
seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que desean oír. A veces uno tiene que venir a la iglesia y debe estar dispuesto. Quiero escuchar la palabra de Dios o lo que yo quiero oír. Termino con esto. Un pastor amigo dijo esto: siempre que usted lea la Biblia, busque lo siguiente. Siempre que usted lea la Biblia, busque lo siguiente. Hay varias cosas. La primera, busque una lección que aprender. Cuando lea la Biblia, ay Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Vamos a darle santo. Todos anhelamos tener nuestra casita. Cuando yo estaba en ese plan de conseguir la casita, entonces estaba la opción del préstamo en el banco, con muchas cosas, muchas trabas, una cuota muy alta, pero era el camino que había humanamente. Yo me fui a un viaje misionero a otra ciudad del país, un poquito lejos, y antes de acostarme esa noche oré. Ya me habían llamado al banco, habían dicho: don Pedro, el préstamo está aprobado, la cuota mensual es de tanto. Y yo me asusté: si pago esa cuota, quién sabe si comemos. Pero mejor tranquilidad orando a Dios. Y ya mi esposa sabía que habían aprobado el préstamo. Me voy a leer la Biblia. No lo hice a propósito. Es decir, de donde habla la Biblia, no. Yo tengo un orden de leer la Biblia. Y esa noche me correspondía leer Romanos 8 y llegué a la partecita donde dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos entregará con él todas las cosas? Y como si una mujer dijera, incluyendo la casa. Yo entré con una lucha, un conflicto. ¿Qué hago? ¿Acepto ese préstamo o no? Y dije en mi corazón: no lo voy a aceptar. Y llamé a mi esposa, le dije: mi amor, me acaba de pasar esto. Ella me dijo: entonces, no sé, pero ya tomé la decisión de que no voy a aceptar eso. Ah, ok. Si el Señor te dijo, está bien. Al otro día, yo tenía que confirmar 8:30 de la mañana y decir qué día iba, porque estaba fuera de la ciudad. Yo le dije: doctora, yo estoy por fuera, regreso mañana. Si está bien, espera. No quería dejarle razones y así. Yo quería personalmente. Yo me fui personalmente y le dije: doctora, no voy a tomar el préstamo. ¿Y por qué? ¿Qué otra alternativa tengo? Ninguna. No tengo humanamente otra. Hay algo en mí que no me deja tranquilo. ¿Qué no lo deja tranquilo? Creo que Dios. Y así dice. Por otro lado, vino la ayuda de Dios. No fue por ahí. Una lección que aprender. Un mandamiento que obedecer. Cuando lea la Biblia, busque qué mandamiento hay para obedecer. Busque si hay un pecado para confesar. De pronto hay un pecado para confesar. También puede encontrar una bendición que disfrutar. Y también una nueva verdad que practicar. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos enseñe. Vamos a orar. Vamos a orar. Póngase en pie. Señor, en este mes que se celebra el mes de la Biblia, el tiempo de la Reforma, cuando tu hijo Martín Lutero clavó las 95 tesis de tu palabra en la puerta del templo de su época, que podamos llevar esta palabra al corazón, donde podamos aprender, donde podamos ser enseñados,
donde podamos ser edificados. Señor, hoy, por el Espíritu Santo, sigue obrando en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.